Cautivados por la palabra. Bienvenidos a este rincón bíblico. Seguimos meditando en el Evangelio según San Marcos. De la mano de Pedro, Santiago, Juan y Andrés nos hemos incorporado al camino del seguimiento. Queremos leer para seguir. Queremos conocer a Jesucristo de la mano de los discípulos. Por lo tanto, adelante. Hoy os invitamos a entrar en la ciudad de Cafarnaúm, en Galilea. Bienvenidos. Vamos, por tanto, a trabajar en este texto de la jornada en Cafarnaúm, que se compone de varias escenas. En los evangelios a veces tenemos escenas sueltas, perícopas aisladas, por ejemplo, después la curación del leproso, y después se pasa a otra cosa que no tiene nada que ver. Pero tenemos también agrupaciones, como iremos viendo en el Evangelio según San Marcos. Agrupaciones de escenas. Puede haber agrupaciones temáticas, por ejemplo, un conjunto de parábolas, o también agrupaciones que podríamos llamar narrativas, un conjunto de escenas que están unidas por lazos, por criterios narrativos, el espacio y el tiempo. En este caso las escenas están unidas porque es una jornada de sábado, se va desarrollando el tiempo por la tarde, al amanecer, y también en un lugar, en Cafarnaúm. Jesús entra en Cafarnaúm un sábado, pasa 24 horas y se va de Cafarnaúm. Por tanto, el espacio y el tiempo nos sirven para unificar todo este conjunto de escenas, ¿verdad? Pues vamos a trabajar un poquito sobre la jornada en Cafarnaúm. Y hablamos, para entenderlo bien, primero un poquito de los lugares y luego del tiempo. Los lugares: Cafarnaúm, la ciudad de Nahum, la ciudad de consolación, si traducimos la palabra Nahum, significa en hebreo, saben, unas ruinas, pero era una ciudad media, pequeña, no sabemos cuántos habitantes, 2.000, 3.000 habitantes, del tiempo de Jesús, en la ribera noroccidental del lago de Galilea. Se conservan unas preciosas ruinas que se pueden visitar, custodiadas por los franciscanos. De hecho, la casa de Pedro o las ruinas allí se pueden visitar, y también las ruinas de una sinagoga posterior, seguramente construida sobre la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, Cafarnaúm es una ciudad media. Algún día hablaremos de en qué ciudades predicaba Jesús, grandes, medianas, pequeñas. Cafarnaúm. Jesús es de Nazaret, una aldea, pero predica en Cafarnaúm. Cafarnaúm es, si tuviéramos que buscar un lugar para la vida pública de Jesús, tendría que ser este. Es el lugar principal, la ciudad, aunque era itinerante, pero la ciudad en la que más tiempo está, en la que más predica Jesús, es Cafarnaúm. Y está en una sinagoga. La sinagoga no tiene por qué ser siempre un lugar físico. Las sinagoga significa una reunión. Los judíos se reunían, aunque fuera en el campo, junto a un río o en una casa grande, para hacer su oración y para celebrar el sábado normalmente. Las sinagogas existen en la historia de Israel desde el exilio, aunque los primeros testimonios claros están en el Nuevo Testamento. Y las sinagogas más antiguas que conocemos por ruinas, por excavaciones, son del siglo I después de Cristo. Entonces, es posible que en Cafarnaúm hubiera una sinagoga, aunque la que se visita ahora es posterior. Pero no siempre que pone sinagoga es un edificio, sino que puede ser una mera reunión. Los judíos, para celebrar el sábado, cuando están lejos del templo, se acostumbran a celebrarlo en las sinagogas. Tenía que haber al menos 10 varones para que pudiera haber una sinagoga. Entonces, es el lugar, después del templo, sagrado por antonomasia del judaísmo. Cuando después del año 70 después de Cristo el templo se ha destruido, la sinagoga se va a convertir en el primer lugar sagrado del judaísmo. Todavía hoy las sinagogas siguen siendo el corazón de la religión judía, la sinagoga y el hogar. Y el sábado, una jornada de sábado. Como sabéis también, el sábado, desde el Génesis, aparece como el tiempo sagrado. Si el templo y la sinagoga son los espacios sagrados, el sábado es el lugar sagrado por antonomasia, el día dedicado a Yahvé, el día que hay que santificar. ¿Y en qué consiste santificar el sábado? Sobre todo en una cosa, los 10 mandamientos lo pone: descansar. Y junto al descanso, dedicarlo a Dios en la oración y en el estudio. Pero sobre todo, descansar.
Entonces el lugar es el momento en el que los judíos se reúnen, también en familia, para no hacer trabajo y de esa forma apartar ese día de la semana para Dios. Dios entra en nuestro tiempo, Dios entra en nuestras tareas. El sábado es especialmente importante después del exilio, ¿verdad? Porque es una seña de identidad del judaísmo. ¿Qué es ser judío? Es aquel que está circuncidado, los varones, y también aquellos que guardan el sábado. Eso es ser judío, una seña absoluta de identidad. Por eso es tan importante. Y Jesús, que es un judío de su época, se introduce en el lugar y el espacio sagrados por antonomasia. Y vamos a ver qué hace Jesús en ese lugar y en ese espacio sagrado. Lo primero es que hace una enseñanza en la sinagoga. Vamos a ver las escenas todas. Después sale de la sinagoga y va a la casa. Sigue la jornada, sigue Cafarnaúm, pero cambia el lugar dentro de Cafarnaúm. Va a la casa de Simón y allí cura a la suegra de Simón. Enseñanza en la sinagoga, sale, curación en la casa de Simón, y luego en las puertas de la casa de Simón hay un sumario, es decir, hay numerosas curaciones y exorcismos, veremos. Y después Jesús sale de Cafarnaúm de madrugada y se va a rezar a un lugar solitario. Para al final del todo le buscan los discípulos, que está buscando todo el mundo, y Jesús sale definitivamente a otras aldeas de toda Galilea. Como veis, 4 escenas donde hay un increscendo de salidas. Sale de la sinagoga, en la puerta de la casa de Simón, sale de la ciudad, porque dice Jesucristo al final, para esto he salido, para predicar. O sea, casi el tema de esta jornada es la salida de Jesús de parte de Dios para llevar el Evangelio a todos. Veamos ahora un poquito escena por escena estos 4 textos. Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La enseñanza de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Jesucristo es un maestro y por tanto ha venido a enseñar. La pregunta es, ¿qué enseña Jesús? No se nos dice en este caso, se nos dijo que iba a ser el Evangelio, ¿no? En este caso no se nos dice qué enseña, ni tampoco a quiénes les enseña, a los que estaban en la sinagoga. Y Jesucristo viene a enseñar a su pueblo, en el corazón religioso, sinagoga, sábado, de su pueblo. Pero no se insiste ni en los destinatarios ni en el objeto de la enseñanza. ¿Cuál es la clave de este texto? Ahora lo vamos a ver. Este texto funciona, tiene un milagro en el centro, que es un exorcismo. Jesús expulsa a un demonio, digamos, sana a un endemoniado. Pero este milagro está en el centro y está encuadrado por una afirmación que se corresponde de la enseñanza de Jesús. Jesús enseñaba con autoridad. Se produce el exorcismo y después dice, la gente se interrogaba, se preguntaba, Jesús suscita preguntas, interrogantes, y sobre todo, ¿qué enseñanza es esta con autoridad? Otra vez, con autoridad, que hasta los espíritus inmundos le obedecen. Por tanto, el milagro no es lo importante, sino que el milagro, el exorcismo, sirve en el corazón de la predicación para subrayar, para ejemplificar cómo enseña Jesús. Por tanto, la primera vez que Marcos muestra a Jesús maestro enseñando, no se insiste en el quién, no se insiste en el qué, sino que se insiste en el cómo enseñaba Jesús. Y se compara con otros, con los escribas, que no enseñaban sino citando a otros maestros, no enseñaban con autoridad. Por tanto, digo, una forma de estructurar el texto para subrayar la enseñanza de la autoridad. Por eso aquí hemos dicho que no es tanto un milagro cuanto el enseñar de Jesús. El milagro sirve para ejemplificar esa forma que tenía Jesús de enseñar. Lo primero que aparece en su enseñanza, lo primero que llama la atención a sus oyentes es la autoridad con la que habla este maestro, que es novedosa y nos interroga. La autoridad. Es importante decir esto en los tiempos que corren, además, siempre, pero más en los tiempos que corren, porque estamos, yo creo, un poco
tenemos la autoridad un poquito desbancada, ¿verdad? Como quizá hemos vivido tiempos de autoritarismo, tenemos la autoridad como un poquito en suspense o que no nos fiamos de ella. La autoridad es fundamental. Sin autoridad no existe vida y no existe posibilidad de maestro y de enseñanza lo que tenemos que hacer es una autoridad verdadera. De hecho, el autoritarismo es fruto de una ausencia de autoridad. El autoritarismo es querer imponer algo por medios no humanos, no personales. En cambio, la autoridad es de la persona. Una persona con autoridad no necesita palo, ni amenazas, ni porque tiene autoridad, que es una cualidad personal. En cambio, quien no tiene autoridad, en la escuela, en casa, tiene que utilizar amenazas o violencia u otras cosas para intentar mantener el orden. El autoritarismo siempre será un signo de falta de autoridad personal. Las personas con autoridad no necesitan imponerse con cuestiones añadidas. Jesucristo es un maestro que enseña con autoridad. La pregunta sería, ¿por qué? Eso no lo dice Marcos, lo iremos viendo, nosotros lo sabemos y lo iremos sabiendo. Porque es el Hijo de Dios, porque aquello de lo que habla sabe. Los escribas citan textos, citan a otros sus maestros, pero Jesús es el Hijo de Dios. Su contacto con Dios, su relación con el reino, le hacen hablar de los temas de los que sabe. Entonces, la autoridad brota de la experiencia, brota de que Jesucristo es no solamente un maestro, sino que es el Hijo de Dios. Esto de predicar con autoridad, yo querría seguir insistiendo porque es importante, me parece. Predicar con autoridad tiene como consecuencia en el oyente que predicar con autoridad hace que el oyente pueda responder ¿cómo? Hay una palabra clave ahí. La palabra, creo yo, es fe. Es decir, una palabra que se predica sin autoridad no suscita la respuesta de fe. En este sentido, podríamos aplicar esto desde Jesús también a la Iglesia. ¿Os imagináis a Jesucristo diciendo: yo creo que Dios nos ama, yo creo que existe el cielo, yo creo que eso hubiera provocado la fe? No. Es decir, la fe es la respuesta de alguien que se sitúa frente a una persona que habla de lo que sabe, que habla con autoridad. Si el maestro no tiene autoridad, el discípulo no puede aprender. No digamos en cuestiones de fe, que es poner la vida en la palabra de otro. Si Jesucristo no tuviera, por eso no podemos creer en nadie como en Jesucristo, porque nadie tiene la autoridad que Jesucristo. Y por eso una iglesia que predique sin autoridad, con miembros que estén hablando mucho, pero de cosas fatuas y sin autoridad, no puede suscitar la respuesta de fe. Necesitamos recuperar la autoridad como servicio para poder provocar con libertad la fe de los oyentes. Por tanto, importante esto, querría que nos quedara claro, gracias a la autoridad de Jesús, de la cual también podemos participar nosotros, es posible la fe de los oyentes. Sin autoridad, ni ayer ni hoy, no podremos tener fe. Y con autoritarismo no podremos tener autoridad. Por tanto, formemos personas tan vinculadas a Jesús que participan de su autoridad para que su palabra pueda suscitar la respuesta creyente. Esto es la primera escena del Evangelio. Lo más importante, el cómo predicaba Jesús, porque lo más importante no es su mensaje, sino la persona de Jesús y su vinculación a Dios. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Pasamos ahora a la segunda escena de la jornada en Cafarnaúm. Jesús con sus discípulos sale de la sinagoga y se dirige a la casa de Simón. Sabemos que estaba muy cerca porque se puede todavía hoy, ¿verdad?, visitar, como hemos dicho, las ruinas. Con sus discípulos, siempre con sus discípulos. Y tenemos ahora aquí un milagro. Por tanto, Jesucristo viene de enseñar y ahora hace un milagro. Podemos aquí resumir cuáles serían las dos dimensiones fundamentales
del ministerio de Jesús. Jesucristo viene a instaurar el reino con obras y palabras. Venimos de Jesús, enseña, y ahora Jesús con sus milagros obra. Las dos cosas son fundamentales. Sin las palabras, las obras no se comprenderían. Sin las obras, las palabras quedan vacías. Por tanto, las dos dimensiones fundamentales, obras y palabras, gestos y dichos, son fundamentales para entender el ministerio público de Jesús. Milagros. En los evangelios hay muchos milagros y podemos, yo creo, resumir en 4 tipologías, 4 tipos de milagros. Luego, si queréis buscar y ver ejemplos de cada uno, pues os los digo, ¿no? Tenemos primero, que es el más abundante, los milagros de curación. A Jesucristo le importa mucho el sufrimiento de las personas. El reino tiene que ver con la enfermedad, con la sanación de la enfermedad. Jesucristo no ha venido a curar a todo el mundo, en principio, pero Jesucristo con las curaciones va introduciendo el reino. El reino, la salvación, es salud. Salud y salvación son de la misma raíz. Jesucristo ha venido a traernos la salud, la salvación. Por tanto, las curaciones, la presencia de la Iglesia entre los enfermos, forman parte esencial del anuncio y la inauguración del reino. En segundo lugar, los exorcismos, que es expulsar endemoniados. Y también muchos en el Evangelio. Es decir, el Evangelio tiene claro que las fuerzas que nos someten no son solamente la enfermedad, sino que están los espíritus inmundos, están los espíritus de Satán, que de alguna forma, aunque luego hay mucha gente loca que ve el demonio en cualquier sitio, eso no es cierto, pero tampoco es cierto que el demonio no exista y que el demonio no actúe. El demonio claro que actúa, de una forma muy sutil y pero claro que actúa. Entonces hay fuerzas que nos superan. Jesucristo ha venido a hacerse hombre para liberar al hombre de las fuerzas espirituales negativas también. Y por tanto, el Evangelio está lleno de exorcismos. Jesucristo viene a sanarnos y a darnos la libertad. En tercer lugar, menos, pero hay algunos milagros que se llaman milagros de la naturaleza, cuando se transforman realidades. Por ejemplo, la tempestad calmada, la multiplicación de los panes, el vino de Caná, el agua convertida en vino, milagros de la naturaleza. Y por último, el más escaso de todos, el que menos aparece, resurrecciones. Jesucristo habría hecho, según los evangelios, o se nos transmite en 3 resurrecciones. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, que está solamente en Lucas, la resurrección de la hija de Jairo, que está en los sinópticos, y la resurrección de Lázaro, que está en San Juan. También Jesucristo devuelve la vida a ciertas personas. Todos tienen que ver con el ser humano y con rescatarle de su postración, sea por la enfermedad, sea por los demonios, sea por la muerte que nos atenaza. Jesucristo ha venido a transformar la realidad material porque el reino tiene que ver con la materia. Tiene que ver con nuestros cuerpos en camino y con nuestras debilidades. Vamos ahora a este precioso y brevísimo milagro, porque aquí tenemos lo que sería perfecto y muy breve, lo que es un esquema de milagro. Ya sabéis lo que son los géneros literarios. Es decir, hay muchas escenas, pero que muchos de ellos tienen el mismo esquema. Una parábola, hay muchas parábolas, pero muchas tienen el mismo esquema literario. Igual muchos milagros. Pues el milagro, aunque sea distinto, la persona, la enfermedad, suele tener siempre estos 4 elementos. Os invito también a que cojáis algún milagro del Evangelio y le apliquéis a ver si funcionan también estos 4 elementos. A veces hay alguna variante, pero casi siempre funcionan y aquí perfectamente, aunque muy brevemente. Primero, descripción del enfermo. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. ¿Verdad? Después hay una petición a Jesús por el enfermo. Puede hacerla el mismo enfermo o puede hacerla otro, que entonces se llama intercesión. En este caso le hablaron de ella, es una intercesión. Otros piden por el enfermo. En tercer lugar, Jesús reacciona a esa petición, responde a esa petición y suele decir o alguna palabra o alguna acción o las dos cosas. En este caso Jesús toma de la mano a la suegra de Simón, la toca y la pone en pie, con un verbo que significa lo mismo que resucitar. De alguna forma curar es empezar a resucitar. De alguna forma los milagros tienen que ver con el reino que nos resucitará, que ya ha empezado a actuar entre nosotros. Por tanto, aquí un guiño de que toda curación es un comienzo de resurrección. Jesucristo toca nuestros cuerpos para empezar a darles la vida. Y después siempre las consecuencias de esa acción de Jesús, que en este caso son 2. En otros sitios hay otras consecuencias. La principal, la primera que más aparece, la curación de la suegra de Simón, se le quitó la fiebre. Pero luego dice, muy interesante, y se puso a servirles.
Es decir, no solamente queda curada y por tanto ya está, sino que la suegra se pone a servirles. Es la primera vez que aparece este verbo. Si luego leemos el Evangelio, también al final del Evangelio habrá unas mujeres, cuando van a enterrar a Jesucristo, que dice que lo siguieron y lo servían cuando estaba en Galilea. El servicio de la mujer al principio, el servicio de la mujer al final, que resume el Evangelio. Pero el servicio, en el capítulo 9 y 10, aparece también como gesto de Jesús. Jesucristo no ha venido a ser servido, sino a servir. Y es lo que le pide a los discípulos. Por tanto, ¿qué es servir? ¿Es ser discípulo? Es imitar a Jesucristo. Por tanto, desde la perspectiva de la mujer al principio del Evangelio, aparece ya el verdadero discípulo. Jesucristo no viene solo a curarnos y nos quedamos tan tranquilos, sino que viene a hacernos discípulos. No hay una sola finalidad, hay una doble finalidad en el milagro. Cuando Jesucristo nos toca, nos vincula a Él. Lo importante no es que la suegra quede sana, sino que se convierte en discípula. Lo importante no es que se me quite el dolor de rodillas, Señor, que te pido, sino que tú al curarme me has hecho tuyo. Y por tanto me pongo a seguirte, como después veremos el ciego de Jericó. Muy importante esto, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos toca, nos lleva consigo. Cuando el Señor nos toca, nos convierte en discípulos y podemos entonces estar sanos, no para estar a gusto solo, sino para poder servir a los demás. Preciosa catequesis sobre lo que es el milagro de Jesús. También se puede aplicar a nuestras vidas, ¿no? Jesucristo, cada vez que nos toca y nos sana, también hay una segunda consecuencia más allá de quedar sanos. Ser cada día más discípulos, más suyos, más capaces de servir a los hermanos. Atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Pasamos ahora a la tercera escena, que es un sumario, como hemos dicho, y ha cambiado el lugar. Ya estamos a la puerta de la casa de la suegra, de la casa de Simón, donde Jesucristo acaba de curar a la suegra. Va avanzando el día, estamos ya en el atardecer. Seguramente aquí, además de una afirmación de que avanza la jornada, tenemos también un matiz, porque al atardecer se acaba el sábado. Sabéis que los judíos, acordados de Génesis 1, cuentan la jornada del atardecer al atardecer. Al atardecer del viernes comienza el sábado, cuando se pone el sol, y cuando se pone el sol el sábado acaba. Por tanto, está acabando el tiempo sagrado. Y luego dice que toda la ciudad se reunió en torno a Jesús. La palabra griega, el texto original para se reunió, es la misma que sinagoga. Reunirse, sinagoga. Es decir, hay aquí un matiz. Se acaba el sábado y la sinagoga en torno a Jesús. Parece como que pasa la sinagoga, pasa el tiempo sagrado y el lugar sagrado, y Jesucristo, después del sábado, parece que está inaugurando una nueva sinagoga, una nueva reunión en torno a Él, en torno a la casa, la domus, a la iglesia donde Él habita. Esto no sé, pero podría ser también esto un mensaje del texto, ¿verdad? El sábado es tiempo sagrado y la sinagoga, lugar sagrado, han cambiado de perspectiva con la llegada de Jesús.
Lo que hace Jesús es ampliar lo que ya ha hecho. Pues es un sumario. Ha hecho un exorcismo, ha hecho una curación, pues ahora va a hacer más exorcismos y más curaciones. Y al final dice que no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto es lo que se llama en Marcos el secreto mesiánico, que significa que Jesús, extrañamente, en los demás evangelios prácticamente no aparece, Jesús manda callar a aquellos que le conocen. Manda callar a los endemoniados, manda callar también, guardar silencio a los que son curados. Incluso a los discípulos les manda también callar sobre su mesianismo. No digáis que soy el Mesías. Iremos viendo en el Evangelio este extraño mandato de silencio que los autores llaman secreto mesiánico, porque Jesús en San Marcos manda callar sobre su condición mesiánica. Id pensando, lo iremos viendo poco a poco según avanza el Evangelio. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dijeron: «Todos te buscan». Él replicó: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido». Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sinagogas y expulsando a los demonios. La jornada en Cafarnaúm no ha terminado. Aún falta la noche. De madrugada Jesús realiza otra actividad. Jesús se va fuera del pueblo, de la ciudad pequeña, a un lugar solitario, no a la sinagoga, y se va a rezar. La oración de Jesús. Es la última actividad de la jornada en Cafarnaúm. La primera pregunta que podríamos hacernos, es importante que nos la hagamos, que hablemos de ella con otros creyentes, es: ¿necesitaba Jesús rezar? Me acuerdo siempre de un sacerdote, cuando yo era adolescente, que nos llamaba Padre Boni, nos decía: majetes, si Jesús, que fue el único Superman de la historia, necesitaba rezar, ¿cuánto más ustedes? Que no son Supermanes, ¿verdad? ¿Quién necesita rezar más? ¿Jesús o nosotros? Pues yo creo que aquí habría una pequeña paradoja, o gran paradoja. Yo estoy convencido que Jesús necesita rezar más que nosotros. Claro, aquí de fondo está ¿qué es rezar? ¿Qué es la oración? ¿Por qué rezaba Jesús? ¿Jesús solamente rezaba para darnos ejemplo, aunque no le hacía falta? ¿O Jesús necesitaba rezar? La pregunta es ¿qué es rezar? Intentaremos responderlo. Yo creo que Jesús necesitaba rezar más que vosotros y más que yo. ¿Por qué? Si nos fijamos en la oración de Jesús, en San Marcos solo aparece 3 veces Jesús rezando. Al principio, Marcos 1, ahora, en Marcos 6, después de la multiplicación de los panes, y en Getsemaní, al final. Al principio, a mitad y al final. Y en Getsemaní se nos dice que la palabra que Jesús rezaba era Abba. En arameo significa papá, padre. Es decir, ya tenemos aquí un primer rasgo de lo que es la oración. La oración es un ejercicio de filiación. Jesús reza como hijo. Jesús reza por ser hijo. Y por esto mismo Jesús necesita rezar más que nosotros. ¿Quién necesita estar más con su esposa? ¿El esposo o un señor que no la conoce? El esposo. ¿Quién desea y necesita estar más con la madre? ¿Su hijo o la vecina de su hijo? Cuanta más cercanía tenemos hacia alguien, más necesidad tenemos de estar con él. Cuanto más amamos, más necesitamos pasar tiempo con la persona amada. Por eso Jesús, como es el Hijo único del Padre, el que más es amado por el Padre, es el que más necesita estar con el Padre, el que más necesita orar. Por esto, si queréis saber un termómetro perfecto de cómo anda nuestra relación con Dios, es mirar nuestra necesidad de oración.
Si queréis un termómetro para ver si amáis a alguien, vuestras ganas de estar con esa persona. Si yo no necesito rezar, no es porque estoy bien, es porque estoy alejado de Dios. Cuando el amor se enfría, la presencia se desvanece. Por tanto, Jesucristo, que es el más cercano a Dios, es el que más necesita estar con Dios. De hecho, ser hijo eternamente es ser engendrado por Dios. Por tanto, el ser de Jesús es un ser que brota del Padre. Por tanto, porque la oración no es un añadido. Rezar no es solo, ni muchísimo menos, creo yo, no es solo cargar pilas. Estamos cansados de la tarea, vamos a rezar para cargar pilas y después, como la batería del móvil, ¿verdad? No, rezar es un ejercicio de vida. Rezamos porque somos hijos, no rezamos para cargarnos, no rezamos para aprender, rezamos por lo que somos. Cuanto más hijos somos, cuanto más hijos nos vivimos, más rezamos y viceversa. Por eso, cuanto más nos alejamos de Dios, menos tenemos necesidad de rezar. Y es, por desgracia, un círculo vicioso que nos va alejando cada día más de Dios. En la iglesia de hoy se reza. Los evangelizadores de hoy rezan. Es decir, nos vivimos como hijos de Dios. ¿Por qué a veces no tenemos tiempo de rezar y sí tenemos tiempo de otras cosas? ¿No será porque no somos suficientemente hijos? Porque no nos vivimos de cara a Dios. Creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, un termómetro fundamental de cómo anda nuestra fe, nuestra necesidad de oración. Pero en segundo lugar, Jesucristo no solamente reza por ser hijo, y como es el gran hijo, el único hijo, es el que más reza y el que más necesita orar, sino que aparece en Marcos muy bonito la relación entre oración y ministerio. Reza al principio del Evangelio, a mitad y al final. Están implicados completamente, ¿no? La oración y el ministerio. Y además siempre provoca lo mismo. Aquí dice que le querían, le buscaban todos. ¿Qué provoca la oración? Éxodo. Vámonos a predicar a otro sitio. Después del éxito de la multiplicación de los panes también le querían hacer rey, Jesucristo reza y ¿qué hace? Irse también. Y al final, cuando tiene que dar la vida, ¿qué provoca esta oración? El éxodo definitivo, la vuelta al Padre, la entrega de la vida. La oración provoca siempre éxodo. Es decir, cuando rezamos poco, si tenemos éxito, nos quedamos con los de siempre. Seguramente si yo tengo éxito en una parroquia o tengo éxito en un grupo y me buscan, ¿qué hago? Quedarme. ¿Qué hace Jesucristo? Porque reza. Irse a otros que también lo necesitan. Es decir, la falta de oración nos hace ser un poco endogámicos, encerrarnos en lo de siempre, no buscar la creatividad, no ir a la oveja descarriada, sino a la oveja con la que estoy a gusto. Eso es signo de falta de oración. No hay salida suficiente misionera. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oración. En Jesús provocó la oración siempre salida misionera. Y en el fondo, esta relación entre oración y ministerio nos revela otra clave fundamental de la oración, y es que Jesucristo reza por ser hijo, sí, pero también por ser enviado. ¿Por qué necesita Jesús estar siempre rezando en el corazón de la misión? Porque la misión no es suya, sino que es del Padre. Porque Él es un enviado y la iniciativa de la misión la tiene otro. ¿Os imagináis a un embajador de España en Alemania que no esté en contacto directo siempre con el presidente de España? Sería un mal embajador. Entonces, cuando yo soy representante de otro, tengo que estar en contacto permanente con ese otro para representarle. ¿Nos parece en sentido que a veces cometemos gravísimos pecados los que somos misioneros al romper el contacto con quien nos envía? Cuando un misionero, cuando un miembro de la Iglesia, cuando un agente de pastoral, que se dice, ¿verdad?, no reza, ¿qué significa? Muy sencillo, que se está apropiando de la misión. Que ya no es un enviado, sino que ya la misión es suya. No necesita estar en contacto con el dueño de la misión. Él se adueña de la misión. Y eso es gravísimo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no es el jefe de la misión, lo es el Padre. Por eso reza. ¿Cuánto más también nosotros también tenemos que estar siempre en la misión, en contacto con aquel que nos ha enviado? No rezar en la misión es apropiarse la misión. Y por eso nos encerramos en lo de siempre y no provocamos salida. Y la oveja descarriada se pierde y la voluntad de Dios no se cumple. Por tanto, la oración es la que nos hace más hijos y más enviados. Y llegar siempre a aquellos a quienes Dios nos envía. Jornada en Cafarnaúm, por tanto. Si queremos, podemos también utilizar esto para decir a qué dedicaba Jesús
su vida, día a día. ¿Qué actividades realizaba Jesús a lo largo de la jornada? Y como hemos visto, hay sobre todo 3 actividades. Hay 4 escenas porque hay un sumario que amplía actividades, pero hay 3 actividades fundamentales. Enseñar, curar, hacer milagros y orar. Obras y palabras desde el enviado, como enviado. Estas son las claves de la vida de Jesús. ¿No podrían ser también las claves de nuestra propia vida como creyentes y misioneros apóstoles? Hablar de Cristo, la autoridad como clave de ese hablar. Dar perspectivas a las personas. Con la palabra abrimos horizontes. Curar, estar cerca de la enfermedad, acompañar. Las obras que tienen que ver, hemos dicho, con servir, ¿verdad? Nos hacen buenas obras, hacemos buenas obras, la clave de todo está en el servicio. La autoridad en la palabra, el servicio en la acción. Y en tercer lugar, desde Dios, como hijos y enviados, la oración, que tiene que ver con la salida. Salimos de Dios, somos siempre enviados, estamos a la búsqueda de aquellos que Dios ama. Por tanto, 3 grandes dimensiones de nuestras actividades como creyentes. Podríamos preguntarnos a cuál de las 3 dedicamos más tiempo y cuál quizá es más deficitaria en nuestras vidas de creyentes. A lo mejor habría que hacer una revisión de nuestras vidas y actividades desde las actividades a las que Jesús dedicaba el día. Por tanto, jornada en Cafarnaúm muy rica en matices para aplicarla en nuestra vida. Como siempre, la palabra nos sigue cautivando, porque ahí está reflejándose quién es Jesús, la biografía del Maestro, el día a día de aquel que nos ha amado y nos ha llamado. Como Pedro, Santiago, Juan y Andrés, seguimos a Jesucristo para dejar que nos sorprenda su palabra, que nos sorprenda su actividad, que nos sorprenda su oración. Y de esta forma, como discípulos, a la sombra del Maestro, vayamos aprendiendo las claves de la vida. Feliz semana a todos.